profesional en Derecho Penal, que lo brindan conjuntamente el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez y la Comisión de la Abogacía Joven, también del mismo colegio. Vamos a retomar directamente las otras 2 clases que nos quedan, mejor dicho, son 3 que nos quedan el año que viene, ya a partir de febrero, que vamos a pasar al finalizar la charla bien los datos. Bueno, en el día de la fecha vamos a contar con la participación de la doctora Carla Rigui y del doctor Gastón Marano, que van a ser nuestros expositores. Así que le damos la bienvenida y bueno, cuando quieran pueden comenzar. Buenas tardes, adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Inicio yo hoy porque necesito dejarlos alrededor de las 18 en muy buenas manos, obviamente, del doctor Marano. Pero bueno, la idea un poco es introducirnos en la temática que propone este módulo, sin antes de transitar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes con relación al instituto de la suspensión del proceso a prueba. Habíamos comenzado a explicar que este es un instituto que es alternativo a la celebración del juicio oral, y que lo vamos a encontrar tanto en la normativa de fondo, en el Código Penal, ya sea en sus artículos 76, 76 bis, ter y quater, como en el ámbito provincial en el artículo 404. Dijimos que era de regulación cuestionada por el Código Penal en cuanto a la competencia legislativa, y bueno, esas cuestiones que las mencionamos, pero bueno, en la práctica la realidad es que nadie se pone a hablar de eso ni a teorizar sobre esas cuestiones, sino básicamente en qué casos procede, ¿no? Y la realidad es que, no sé qué opinarán mis colegas, pero de la experiencia y del tiempo que uno viene litigando en el foro penal, uno tiene la percepción de que es un instituto que cada vez se va diluyendo más con el tiempo su aplicación. Es como que los fiscales por momentos están reacios a dar su anuencia. Necesitamos la conformidad del fiscal indefectiblemente para que el juez pueda resolverlo en este sentido, y básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que a través de este instituto, en el que el imputado lo solicita, nunca es el fiscal, eso ténganlo en cuenta, siempre es el imputado y su defensa el que solicitan la aplicación de este instituto como salida alternativa a la celebración del juicio oral, y en la misma oportunidad en que el imputado ofrece reparar un daño. ¿Sí? Esto tiene que ser simultáneo. Al momento en que el imputado solicita, se le conceda la suspensión del proceso de prueba, tiene que ofrecer reparar el daño causado, pero no es un modo integral, como ocurre en sede civil, sino que lo establece el Código Penal, es un modo simbólico, ¿sí? Exactamente el Código Penal lo supedita a las condiciones y a la razonabilidad que pueda tener el ofrecimiento del imputado en relación a su situación económica. Y esto no es descabellado, por cuanto si vamos a pensar que debemos supeditar la concesión de este beneficio a las resultas de la situación económica de las personas, tendríamos que concluir de que prácticamente muy pocos podrían acceder a este instituto, y ahí estaríamos afectando y comprometiendo seriamente el principio de igualdad que establece nuestra Constitución Nacional. De modo que el ofrecimiento que hace el imputado en el marco de una suspensión del proceso a prueba, ustedes tienen que saber que es un ofrecimiento simbólico y en la medida de su situación económica. Les decía que van a necesitar la conformidad del fiscal, de ahí la necesidad de siempre mantener conversaciones y negociaciones con la fiscalía. Porque ocurre que si, llegado el caso, la víctima no acepta esta reparación que ofrece el imputado, la opinión de la víctima, aún a la luz de
de mucha legislación de avanzada y aún a la luz de estar constituido como particular damnificado querellante, no va a ser vinculante, ¿sí? La diferencia va a venir de la mano en que si la víctima acepta el ofrecimiento del imputado, no va a tener expedita la vía y la acción judicial en sede civil para solicitar la reparación de manera integral, siendo que si acepta en sede penal el ofrecimiento, ahí ya hace cosa juzgada en torno a la reparación en sede civil que quiere intentar eventualmente. Hay ciertos delitos que son más proclives a culminar con este tipo de acuerdo con la Fiscalía y que luego es homologado por el juzgado. Obviamente, esto también ahora más adelante voy a avanzar, que también tiene que ver con un poco tema de libertad procesal. Siempre va a estar sujeto, y esto lo tienen que entender, a la interpretación judicial, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Acá en el Departamento Judicial de La Matanza ocurre que, por ejemplo, ni suspensión de juicio a prueba, ni siquiera, esto es más novedoso aún, ni siquiera una condena en suspenso son viables para delitos donde median cuestiones de género, ¿sí? Por ejemplo, en un juzgado. De modo que lo que hay que hacer es esperar que el juez rechace el acuerdo, desinsaculen y sorteen otro juzgado para uno poder eventualmente acceder a una pena en suspenso a través de un juicio abreviado, ni siquiera a una suspensión de juicio a prueba. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Mucho la interpretación judicial a la hora de empezar a conversar con la Fiscalía en relación a este tipo de instituto. La propia Fiscalía les va a ir diciendo, los va a ir orientando en relación a qué opinan ciertos jueces respecto de ciertos delitos, o respecto de ciertas situaciones que no tienen quizás que ver solamente con el delito, sino con, no sé, supongamos circunstancias en relación a las características del imputado, o a ciertas condiciones que se reúnen en la persona del imputado. Eso les va a ir dando la pauta si ustedes logran entablar una buena relación con la Fiscalía. Lo importante, voy resumiendo si puedo avanzar, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que de concederse una suspensión del proceso a prueba, su representado va a estar sometido a un periodo de tratamiento, ¿sí? De respetar de pautas de conductas que van a estar establecidas de antemano y en las cuales probablemente el juez también necesite que haya acuerdo entre Fiscalía e imputado. Y durante ese tiempo, que puede ser de entre 1 año a 3 años de sometimiento de reglas de conducta, se va a observar y al finalizar el periodo se va a analizar la capacidad de cumplimiento del imputado. Lo importante es el efecto, ¿sí?, de cumplir un periodo de suspensión del proceso a prueba. Si se cumple exitosamente este periodo de suspensión del proceso a prueba, el imputado repara el daño en la medida ofrecida, cumplió con el resto de las reglas, no se ha visto involucrado nuevamente en otro delito. Lo que va a ocurrir es que se va a declarar la extinción de la acción. Cuando se declara la extinción de la acción, ustedes saben muy bien que es un efecto muy similar a que el hecho no existió prácticamente, ¿sí? Y la consecuencia natural de esta declaración de extinción de la acción es el sobreseimiento del imputado. Y como todo sobreseimiento, mientras no sea una condena, ni siquiera de pena de prisión en suspenso, la realidad es que va a ser muy beneficioso porque eventualmente el día de mañana sus defendidos lamentablemente vuelven a transitar el fuero penal con otro delito que sin ser leve, sin ser grave,
sigue siendo leve, van a tener la posibilidad de una pena en suspenso, siempre y cuando la interpretación judicial los acompañe. Por lo general sí ocurre eso, siempre y cuando, les vuelvo a decir, el segundo delito sea leve, ¿sí? De modo que es importante el efecto que causa el cumplimiento de una suspensión de juicio a prueba. No queda registrada ninguna condena y esto es beneficioso tanto para las personas que no están insertas en el sistema delictivo, como para aquellas personas que sí lo están y bueno, eventualmente van a tener una posibilidad más como para no tener que cumplirla de manera efectiva, ¿no? La pena que recaiga en el delito. Pero antes tenemos que empezar un poco cuál es nuestro rol en el proceso, ¿sí? Sí, doctora, si la puedo Sí. interrumpir un Sí. minuto. No, antes de salir del tema de suspensión del juicio a prueba, justo la doctora tocó una cuestión que para mí es sumamente relevante en la práctica profesional, que tiene que ver con la procedencia, en qué delitos sí y en qué delitos no, y particularmente la doctora compartió una experiencia profesional de lo que ocurre en La Matanza, en la jurisdicción de La Matanza. No es exclusivo de La Matanza esto, pasa en muchísimas jurisdicciones en donde ni se animan a mencionar suspensión del proceso a prueba si se está hablando de un delito de género. Sepan que en general el fundamento que la Fiscalía se esgrimen tiene que ver con el cumplimiento del artículo 7º de la Convención, la denominada Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En tanto, ese artículo 7º impone al Estado la obligación de sancionar la violencia contra la mujer. Entonces hay una lectura, hay una interpretación de que la suspensión del juicio o del proceso a prueba no cumpliría con este sancionar. En mi opinión particular, es desconocer lo que significa sancionar, porque lo cierto es que la suspensión del proceso a prueba también implica una sanción para el que se acoge a este, si se quiere, beneficio procesal. Muchas veces paga un determinado monto económico, como decía la doctora, o se somete a una pauta de conducta durante un cierto tiempo. Si no caemos en la miope mirada de que la única sanción posible es la sanción de cárcel. De hecho, hay una convención de Naciones Unidas que refrenda esto que digo respecto a los distintos tipos de sanciones existentes. Sin embargo, es predominante esta mirada. De hecho, a nivel nacional hay un criterio de actuación general del procurador que va en ese sentido. Y, por supuesto, es de lectura obligatoria el fallo Góngora en este aspecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde la propia Corte de alguna manera avala el rechazo del otorgamiento de la suspensión del proceso a prueba por estos fundamentos que les digo. Sin embargo, una lectura cuidadosa de Góngora lleva a poder solicitarla incluso en estos casos. No voy a entrar ahora en ese tema, pero hay incluso una separata publicada, no me acuerdo cuál es la editorial, que habla de otros precedentes judiciales que permiten aplicar Góngora contrario sensu, digamos, y es muy útil para la práctica profesional. En otro orden de cosas les cuento también que lo que dice la doctora es muy riguroso en el sentido de que la suspensión del proceso a prueba requiere la voluntad fiscal. Ahora, eso no significa que si uno no contara con la voluntad fiscal, a veces no tuviera sentido plantearlo igual. Yo les voy a dar un ejemplo de mi ejercicio profesional. Tenía un cliente que estaba imputado por 5 estafas. 5 mujeres distintas que habían detentado la calidad de haber sido su pareja, habían sido, según dijeron, estafadas por él. Yo planteé el pedido de suspensión del juicio a prueba, ante el cual el fiscal se opuso, se convocó una audiencia de probation, esto fue en el sistema nacional, la llamamos a veces con el nombre de probation, no es un nombre demasiado adecuado, pero no viene ahora al caso el por qué, y el fiscal se opuso entendiendo que a su criterio estafar a las distintas novias que había tenido este sujeto, las distintas parejas, constituía violencia de género. Bueno, yo entendí que el dictamen fiscal es un dictamen, aunque estuviera sido volcado en audiencia, era ilógico
y entendí que no existía la violencia de género en los delitos patrimoniales de la manera en la que estaban presentados en este caso. El juez me dio la razón, aunque el fiscal se había opuesto al otorgamiento de la probation y entendió que la probation era procedente, la suspensión del proceso a prueba era procedente. Les cuento el final de la historia, el fiscal se fue en casación y casación no me dio la razón, o sea, echó atrás los fundamentos del juez de juicio. Sin embargo, podría haber salido bien. Quiero decir, por lo menos pasamos una instancia jurisdiccional en donde un juez invalidó el dictamen fiscal por ilógico y entendió que el instituto correspondía. Por supuesto, la apelación del fiscal, o el recurso de casación del fiscal, iba por absolutamente todos los lugares que puedan imaginar, ¿no? La invasión sobre un poder sobre el otro, quiero decir, porque el fiscal entiende que el código le da a él y solo a él esa facultad de más. Pero digo, tengan en cuenta que la oposición fiscal, como todo acto administrativo, debe ser adecuadamente fundada. Y ese fundamento puede cuestionarse. Referencia a la suspensión del juicio a prueba. Y una cosa más que les quería mencionar, de esas cosas que negaré haberles mencionado si alguno me lo pregunta por la calle. Cuidado que en términos de ejercicio profesional existe la posibilidad de hacer algún nivel de forum shopping con la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que normalmente la audiencia de suspensión de juicio a prueba la va a tomar uno de los jueces que integra el tribunal de juicio, si está planteada ya en instancia de la etapa intermedia en adelante. A mí me ha pasado, digo, he solicitado una audiencia de suspensión del juicio a prueba. En principio, en la audiencia de suspensión del juicio a prueba no se discuten los hechos, por supuesto, sino que se discute si es procedente o no la suspensión del juicio a prueba, pero naturalmente los hechos tienen que ser observados y la calificación tiene que ser observada justamente para analizar si era procedente. En una ocasión me fue rechazada la aplicación del instituto, tras lo cual yo planteé la recusación del juez para entender en el juicio posterior, por entender que ya había contemplado la causa y la instrucción y elementos de la instrucción que él como futuro juez de juicio no debía haber contemplado y tuvo acogida favorable. Aceptó el juez la recusación y se me fue a otro tribunal. Se los cuento porque es un elemento más cuando uno quisiera salirse de algún tribunal que entiende que no le es muy favorable, pedir que escuchen en audiencia de probation, que eso si es un tribunal lo hace uno solo de los jueces naturalmente, y después intentar la recusación por entender que el órgano está contaminado por elementos de la instrucción. Vamos a hablar de la etapa intermedia hoy más adelante y vamos a entender qué significa esto y demás. Al menos en una ocasión a mí me fue favorable esto. Dos cuestiones que les quería aportar de la práctica profesional en la suspensión del proceso a prueba, que es el nombre correcto a todo esto que llamamos suspensión del juicio, a prueba, probation y demás. Sepan que son nombres coloquiales e inadecuados para aquello que estrictamente hablando conocemos como suspensión del proceso, que es lo que se suspende a prueba. Última acotación que quería hacerles es que este instituto trae un montón de problemas cuando hay otras acciones judiciales asociadas al resultado del juicio penal. A alguno le puede haber ocurrido, pero ustedes saben que existen despidos fundados en la presunta comisión de delitos por parte de los dependientes o los empleados. Y ustedes saben que si el dependiente o empleado no es condenado, el empleador debe pagar todos los salarios caídos por haberlo despedido incorrectamente y debe restituirlo a su puesto, salvo que el empleado además quiera considerarse despedido. Bueno, una pregunta interesante es qué pasa en el caso de la suspensión del proceso a prueba. Porque en principio, por la extinción de la acción, uno debiera decir que no está probado el delito por el cual se despidió al empleado y el empleador debiera pagar los salarios caídos. Entonces, tengan en cuenta de qué maneras particulares juega este instituto y en definitiva la extinción del proceso con otros procesos asociados como el reclamo civil o un juicio laboral que esté atado a las resultas del proceso penal. Bueno, dicho eso, son cuestiones de la práctica profesional. Doctora, gracias por permitirme el tiempo para acotar estas cosas. La dejo seguir adelante. Sí, sin dudas que hay un abanico enorme de posibilidades que se le van a presentar y
la respuesta, la solución y encararlo, no va a haber un manual para que ustedes lo hagan. Como les dije, no sé si en la primera clase nos encontramos o en la segunda, lo que a ustedes les conviene plantear hoy en un caso, el día de mañana en otro caso, no les conviene y plantean algo distinto. La realidad es esa, tienen que tener esa plasticidad y esa creatividad para poder posicionar de la mejor manera a sus defendidos o a sus representados dentro del proceso. Obviamente que cuando la suspensión del proceso a prueba no se cumple en sus términos y en sus pautas de conductas, lo que genera es, se reanuda, ¿sí?, el proceso ordinario y todo continúa según su orden establecido de manera ordinaria en el código, ¿bien? De modo que si nosotros teníamos una suspensión del proceso a prueba concedida en la etapa de garantías antes de ser elevada la causa a juicio, y se declara que no fue cumplido a los términos del acuerdo por el beneficio que se le había concedido, lo que van a hacer, lo que va a generar es que se reanude el proceso y va a venir lo que tendría que haber venido antes: un requerimiento de elevación a juicio, una etapa intermedia, la radicación en la etapa de juicio, de la misma manera que si es en otra etapa procesal, ¿no? Eso es lo que genera el no cumplir una suspensión del proceso a prueba. Se suspende el proceso a prueba de que el imputado repare el daño que ha ofrecido y cumpla con determinadas pautas de conductas por determinado tiempo que establece el juez. Eso es lo que significa la suspensión del proceso a prueba. Ahora bien, nosotros tenemos en el programa hoy establecido, voy a hablar un poco rápido, Gastón, pero si me querés me frenás como recién, ¿eh? Bien. Vamos a tratar de ver lo que es el rol del defensor, ¿sí? Para que ustedes entiendan cuál es el rol de ustedes, porque a veces no nos encontramos con personalidades dóciles o con personalidades que tienen un acto de humildad y reconocen de que no saben de leyes, sino que acá los que saben de leyes son ustedes, entonces tienen que tener la fortaleza suficiente para poder plantarse y decidir cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Y tratar de disminuir el riesgo y los errores. Por eso es que el rol de ustedes como defensores dentro de un proceso penal tiene que estar guiado por el interés supremo que tiene su defendido, donde ustedes van a tener que canalizar el interés de él. A esto, ¿qué les digo? Muchas veces el interés de sus defendidos o de sus representados va a transitar por vías que no son compatibles en cuanto a la estrategia que ustedes tienen, ¿sí?, procesalmente. Ustedes tienen que saber cómo canalizarlo y encauzarlo de manera correcta. Y a esto le sumo también la situación que se les puede generar en relación a la familia de los detenidos o de los imputados. Sobre todo de los detenidos, ¿sí?, de las personas que están privadas de la libertad. ¿Y esto por qué les digo? Ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia en que quizás a la familia de sus defendidos le queda muy lejos que la persona esté en Magdalena, y entonces quieren que vuelva más cerca, que venga más cerca, y ustedes salen, van, piden que venga más cerca, y resulta que lo meten en unidades donde tiene complicaciones, ¿sí?, en cuanto a la convivencia con sus pares, muchas veces con el servicio penitenciario mismo, y si llega a pasar algo, ustedes están en un serio compromiso. Ustedes tienen que tener en cuenta, esto les voy a dar algunas pautas que hasta incluso desde la defensa oficial siempre se toma en consideración. Tienen que seguir el interés de su defendido. Si su defendido no quiere estar más cerca y quiere seguir en Magdalena, se va a quedar ahí, por más que la familia lo quiera más cerca, ¿sí? Ese es un punto, ese es algo gráfico que ustedes tienen que tener en cuenta. Otras cuestiones,
obviamente, en cuanto a la ética profesional, nos vamos a regir por la ley 5.177, es fundamental, es nuestra piedra angular. Eso no pueden dejar de conocer hasta dónde pueden llegar ustedes. O sea, en la medida que ustedes sepan qué pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, no hay forma que su actuación esté tachada por alguna acusación o alguna sospecha de ningún tipo. Mientras ustedes sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, no hay forma que se los cuestione como defensores, ¿sí? Lo importante es que la persona no quede en estado de indefensión, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta los postulados de la ley 5.177, y yo quisiera que también puedan leer, porque en ese sentido es muy explícita la ley 14.442, que es la ley de Ministerio Público, donde habla de el deber y las obligaciones de los defensores oficiales, ¿sí? Este deber de manejarse siempre con probidad, siempre en defensa de los derechos humanos de las personas. Esto es fundamental. Un día para nosotros que demoramos en hacer una petición puede no resultar con mucha diferencia en la práctica, pero un día privado de libertad es tremendamente, a veces puede ser hasta flagelante, de modo que es necesario que extrememos todos los recaudos para conducirnos como corresponde. Obviamente, el código prevé, ¿sí? El Código Procesal Penal prevé la actuación de nosotros, de los abogados de la matrícula, y la diferencia que tenemos nosotros con el defensor oficial es que el imputado nos elige a nosotros, elige y confía en que nosotros lo representemos, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que recoger ese guante y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es en cuanto a la prueba, y ahora voy a tratar de introducirme muy rápidamente en el siguiente tema, que tiene que ver con la defensa del imputado. El tema de prueba, otra de las cuestiones que como defensores tenemos que tener en claro en cuanto a nuestro rol, es que hay muchas veces que nuestros defendidos quieren declarar, porque ellos piensan que declaran y ya está, como no van a mentir, declaran, ya se allana todo, y bueno, se puede aclarar toda la situación. Nosotros tenemos que saber como defensores que no siempre es así una regla de tres simple, de que declaran y esto se allana y se comprueba así nomás. Y esto es algo que es nuestra obligación de hacérselo saber a nuestros defendidos, ¿sí? Tenemos que decirle lo bueno y lo malo, no tengan temor en eso, porque les puedo asegurar que en la medida que ustedes sean sinceros y les digan realmente las consecuencias o el alcance de los actos que van a llevar a cabo de la manera que ustedes no le aconsejaron hacerlo, les va a redituar en cuanto a la confianza que ellos van a terminar teniendo con ustedes. Y eso es invaluable a esta altura. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, ellos no se eligen a los abogados particulares. No les tocamos porque hay un defensor como un defensor oficial. Y en este tema de la declaración del imputado, que por suerte nuestro código en provincia lo sigue llamando declaración del imputado, a diferencia del Nación, que abiertamente lo tilda como indagatoria, y es porque el juez lo interroga, como si no tuviese derecho al silencio. Hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, cuando nosotros escuchamos a un defendido, obviamente tenemos que atender a la versión de los hechos de ellos, ¿sí? En el foro penal lo más probable es que, por lo general cuando se plantea alguna situación de discutir o la materialidad infraccionaria o la responsabilidad que le están tratando de atribuir a su defendido, vamos a enfrentarnos a dos versiones cuanto menos. Una que es la que sostiene la Fiscalía, con las pruebas que va recolectando, y otra versión es la que nos va a contar nuestro defendido, ¿sí?
Nosotros, la versión que nos va a contar nuestros defendidos, la tenemos que considerar, la tenemos que tomar en consideración para ver de qué manera, a partir de esa versión, nosotros podemos desplegar una estrategia de defensa. ¿Y esto por qué se los digo? Porque no nos alcanza con que nuestro asistido declare. Ustedes recuerden, ¿sí?, todo el bagaje de derechos y garantías que tienen las personas imputadas de un delito, que entre ellas es que no puede autoincriminarse. Desde ese lugar es que la persona no está obligada a decir la verdad. Entonces, el imputado les va a decir, bueno, pero está bien, yo puedo mentir, pero yo no estoy mintiendo. Bueno, nosotros como abogados tenemos que saber que debemos poder probar la versión de nuestro asistido de manera independiente a la declaración de él. ¿Cómo se hace? Si el imputado les dice, o ustedes aconsejan al imputado, bueno, mira, entonces declara lo que me estás contando. ¿Por qué? Porque tenés testigos, podés mencionar testigos, porque podemos trazar una línea de comunicación o de paquete de datos a través de tu celular, que vos estabas en otro lugar, o podemos solicitar la filmación o grabación de determinado lugar para probar que vos estabas. Es necesario que sean creativos en esto. Obviamente hay muchas veces en las que no va a haber chance de hacer esto, porque ustedes van a arriesgar mucho más de lo que en definitiva van a ayudar. Y en esto claramente tiene que ver con que el asistido pudo haber estado en algún rol, quizás no exactamente en el que describa la fiscalía, pero sí comprometido en algún otro rol. Obviamente esto no se puede hacer. Si hay algo que no podemos hacer es cometer la torpeza de pedir una prueba que termine perjudicando a nuestro defendido. Y para eso es necesario que sepamos la verdad, ¿sí? En la medida que nosotros sabemos la verdad, vamos a saber qué pedir y qué no pedir, porque esa es la realidad también. Muchas veces nosotros tenemos que especular con eso, sabiendo lo que pasó, tenemos que ir tratando de trazar un camino, ¿sí?, que se vaya alejando a eso que sabemos que el fiscal puede llegar a probar y no queremos que pruebe, porque nos va a perjudicar. Entonces, siempre es necesario que nosotros tengamos una visión objetiva de la versión de los imputados, más allá de poder tomarla en consideración, ¿bien? Como les decía, la declaración del imputado es un acto de defensa material. No busquen otro eufemismo, no busquen otro término, otra analogía. El imputado se está defendiendo cuando declara. Incluso cuando se ampara en su derecho constitucional de negarse a declarar, también se está defendiendo, es su derecho, ¿sí? Muchas veces les va a pasar que en un primer momento quizás le aconsejen, mira, no declares, es tu derecho, quizás es prudente esperar a determinadas cuestiones para ahí sí vos después declarar. ¿Por qué? Porque con tu sola versión no va a alcanzar. Pasa el tiempo, transcurre el tiempo, y puede que ese consejo que ustedes dieron inicialmente de no declarar cambie, varíe, ¿sí? Lo pueden hacer tranquilamente porque por el artículo 317 el imputado puede declarar cuantas veces considere pertinente para ejercer su defensa. Obviamente nosotros tenemos que tratar de que él preserve cierta congruencia, cierta lógica, si hay sucesivas declaraciones del imputado, ¿no? No puede resultar contradictorio su versión inicial con la siguiente, o la subsiguiente, o la subsiguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a quedar en evidencia la mentira. Ahí es donde queda en evidencia la mentira. Y nosotros tenemos que demostrar, a través de quizás otros medios de prueba, lógicamente no con la versión del imputado nada más, de que él, pudiendo mentir o amparándose en la cláusula de no autoincriminación, decide no hacerlo y poner a disposición y contribuir y tomar un rol activo en lo que es la defensa y la recolección de prueba para la investigación. De modo que es un acto de defensa. Y como acto de defensa,
ustedes tienen que también tomar en consideración lo que establece, estos dos artículos son medulares a la hora de cuando ustedes aconsejan declarar a un asistido. El primero era el 317 que les acabo de mencionar, y el segundo es el 318. El artículo 318 es también piedra angular a partir de que su defendido declara. El 318 lo que dice es que el fiscal está obligado a investigar la versión del imputado, ¿sí? Esto tiene que ver con el corolario estado de inocencia. Yo me niego a hablar de principio de inocencia porque para mí es mucho más que un principio. O sea, el imputado arriba en un estado de inocencia, que es el Estado el que se encarga de desvirtuarlo a través de encauzar todo un procedimiento penal y tratar de demostrar su culpabilidad. Por eso es que, para sostener que el imputado debe ser tratado como inocente, no podemos a la vez sostener de que tenga que demostrar su inocencia. Aunque en la práctica uno termine sentándose al terminar la jornada laboral y diga, pero si en definitiva estoy tratando de demostrar que es inocente. Bueno, uno está ahí litigando y la realidad es que no repara en tener que salir a pedir producción de prueba, ¿sí? No repara, y uno no dice, yo sé que si no pido producción de prueba, no ofrezco medidas de prueba en los términos del 273, como hablábamos la vez pasada, y el imputado, lógicamente, ejerciendo su derecho a declarar, yo no puedo quedarme expectante. Hoy en día el rol de la defensa ya no alcanza con que la defensa se quede expectante a ver qué trae, qué arriba el Ministerio Público Fiscal o qué prueba tiene para acusarlo. Es necesario que si nosotros tenemos que defender a una persona que refiere no haber participado en el hecho, nosotros salgamos y nos comprometamos con la producción de prueba. Es muy necesario. Y esa producción de prueba va a estar zanjada desde el vamos por el tenor de la declaración de nuestro defendido en este acto de defensa material que él está haciendo a través de su declaración. Como les decía, el fiscal es el que debe investigar la versión del imputado, ¿sí? Debe recolectar sus elementos de prueba para fundar la acusación, pero también si el imputado menciona que estuvo, por ejemplo, con Gerardo, con Florencia, con Lorena y con Oscar reunidos, el fiscal, cuando el imputado declara, si el imputado no especificó ningún dato que sirva o contribuya a la individualización de estas personas, de seguido el fiscal le tiene que preguntar todas estas cuestiones. ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿Apellido? ¿Dónde viven? ¿Dónde se los puedo ubicar? ¿Por qué? Porque después de eso, el fiscal tiene que salir y tratar de que vengan a declarar de manera testimonial Gerardo, Florencia, Lorena y Oscar, para que den cuenta a ver si la versión del imputado se condice con lo que ellos tuvieran para aportar en la causa. Entonces, esto es fundamental. Del mismo modo con el resto de las medidas que se pudieran producir eventualmente. Pericias, muchas veces me han mencionado pericias de cotejo de ADN, todo va a depender de qué es lo que querramos probar nosotros, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces tengan en cuenta estas tres cuestiones. Ustedes tienen que considerar de que el imputado se está defendiendo, que es un acto de defensa material, que ninguna versión, si ustedes, supongamos, arriban a la causa de manera tardía, ninguna versión que no sea a través de la declaración del imputado en los términos del artículo 308 o 317 puede ser tenida en cuenta para el proceso. Estas declaraciones espontáneas en sede policial o en el marco de una aprehensión o estas confesiones, de ninguna manera hay profusa, aunque
cambiante y pendulante jurisprudencia de nuestra Corte Nacional y obviamente de todos los tribunales inferiores, ¿sí? Pero el código nuestro establece que no puede tomarse en consideración ninguna declaración del imputado en la que su defensor no haya previamente asesorado. ¿Quería decir algo, doctor? Sí, quería meterme en un tema que está muy conectado con esto y que ahí de alguna forma la doctora lo estaba tocando, cuando ella refería a que tenemos que tener cuidado de que sucesivas declaraciones de un asistido no incurran en contradicciones flagrantes. Alguien un poco descuidado podría decir, bueno, ¿qué importa si tiene permitido mentir? Total, digo, la mentira en principio no debiera acarrearle ninguna consecuencia. Y cuidado con esta mirada, porque hay varias cosas que ponderar. En primer lugar, una mentira explícita y corroborada, por ejemplo, con una contradicción flagrante respecto a algo que dijo antes, no está dicho en ninguna parte que no pueda ser ponderada, y normalmente son ponderadas para analizar cosas tales como la credibilidad del imputado a la hora de sujetarse al proceso. De hecho, han habido, yo los cuestionaría fuertemente, pero digo, han habido decisiones jurisdiccionales en donde, a los fines de expresar que no era creíble la referencia del imputado a sujetarse al proceso y negarle la libertad, se basaba en mentiras que el imputado había dicho. Por supuesto que esto es cuestionable y debiera cuestionarlo el abogado defensor, pero ocurre. Y hay por ahí dando vuelta, especialmente si uno litiga en lugares particularmente hostiles, una doctrina que para mí es nefasta, que es la llamada el indicio de mala justificación. Para mí no solamente es nefasta, sino que es inconstitucional. Pero es la doctrina que sostiene que el derecho del imputado es no declarar o no autoinculparse, ¿no? El famoso nemo tenetur se ipsum accusare, nadie está obligado a acusarse a sí mismo, a autoinculparse. Ahora bien, si decide declarar y miente, se ha sostenido que incurre en el denominado indicio de mala justificación, y eso habilitaría considerar eso para acreditar su, por ejemplo, participación en el hecho. Desde ya que a mi criterio es inconstitucional, pero una vez sola en el ejercicio de mi profesión me he cruzado en una sentencia en donde se hacía alusión a eso. Sin embargo, sepan que existe y que siempre va a dañar la credibilidad del imputado desdecirse y mentir de manera que se note. Por otro lado, y no menor, también hay que tener cuidado, como decía la doctora, y probablemente sea la tarea más sensible cuando uno comienza a asesorar a alguien que está en conflicto con la ley penal sobre si declarar o no declarar. No han sido pocas veces las que me he encontrado con causas que se sostienen pura y exclusivamente de la declaración del imputado, que decidió declarar, a veces en condiciones, como dice la doctora, total, no tengo nada que esconder y voy a decir la verdad, y uno descubre que toda la actividad fiscal surge pura y exclusivamente de lo que dijo el imputado, y que el fiscal poco tendría que haber hecho si no hubiese contado con los dichos del imputado. Entonces, a veces es mejor y más criterioso invitar al asistido a guardar silencio, especialmente si una causa está en sus albores y todavía no hay demasiado, porque a veces hablar un poco le abre el juego al Ministerio Público de formas que no tendría abierto de otra manera. Muchas veces uno se encuentra con causas de estas características. Siguiente prevención que les hago. Cuando decidan que es conveniente que su asistido declare, consideren también otro tema delicado, si conviene que declare a viva voz o si conviene que declare por escrito, ¿sí? Eso va a depender mucho de las cualidades personales de nuestros asistidos. Y también depende un poco, en mi experiencia, del tipo de delito que se le impute. Escucharon bien, no debiera hacer ninguna diferencia, pero a veces el tipo de delito imputado a mí me empuja a invitar a mis asistidos a que declaren a viva voz y que se indignen con el tipo de imputación que se les enrostra.
Y en otros casos, por la complejidad del delito, por ejemplo, en los delitos de criminalidad económica, en donde hay que ser muy minucioso con lo que uno dice para no terminar apareciendo complicado con otra figura, uno puede invitarlo a declarar por escrito, o sea, hace un descargo directamente por escrito. Esas son cuestiones que hay que considerar. Entonces, retomando lo que decía la doctora, primera decisión, ¿declara o no declara y cuándo? Porque recuerden que el imputado puede declarar cuando se le antoje y cuánto se le antoje. Con lo cual siempre va a haber la reserva de derecho de que declarará. Y en segundo lugar, declara. Bueno, ¿de qué manera? ¿Declara a viva voz o declara por escrito? Y además, la doctora no entró en esto, me va a perdonar si yo me estoy metiendo y lo iba a tocar después, pero en la modalidad de esa declaración, que como decía la doctora se sigue llamando indagatoria en el sistema nacional, hay que ver si su defendido, nuestros defendidos van a aceptar o no, por ejemplo, que se les cursen preguntas, que también es un tema central, y que no debiera llegar a una declaración de este tipo nuestro asistido sin saber si es conveniente o no que acepte preguntas y en su caso de qué tipo. Tomando el sistema nacional que se mencionó recién, y creo que esto lo dije la primera vez que charlamos, a tal punto no funciona muchas veces como un acto de defensa material esta declaración, que nuestros asistidos no pueden depender de nosotros, no nos pueden consultar durante la declaración, no nos pueden mirar, con lo cual, fíjense que en realidad, más allá de que debemos considerarlo un acto de defensa material, no está estructurado como tal en algunos de nuestros sistemas. Entonces, es una decisión muy delicada, es sumamente delicada. Y me voy a tomar esto que dijo la doctora también, la inocencia no es una presunción ni es un principio, es un estado. Ahora bien, la carga de desnaturalizar ese estado es del Ministerio Público, del acusador, en definitiva. Dicho eso, es mentira que materialmente no vaya a generar una diferencia en los operadores judiciales que nuestros asistidos declaren o no. Es mentira. Si alguno tiene algún juez amigo y en confianza le pregunta si le da lo mismo en una determinada causa que una persona declare o no declare, en el sentido de que mira el expediente con los mismos ojos, generalmente la respuesta es que no. No lo van a decir formalmente nunca, y en ningún acto de procesamiento, en ninguna elevación a juicio va a aparecer dicho como no declaró, me imagino que esconde algo. No seamos tan inocentes, por supuesto que no va a ser tan flagrante la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero cuidado, que a veces este mecanismo mental de si no declaró es porque esconde algo, existe en los operadores judiciales. Por eso uno a veces empuja por declarar, aunque podría guardar silencio y mantener ese estado de inocencia. Así que es una decisión muy delicada y de las más delicadas de los albores del proceso, de la instrucción, de la IPP, dependiendo de a dónde esté el litigante. Bueno, doctora, esos son los aportes. Perdón que me extendí un poco más de lo Yo tengo dos cuestiones. Una cuestión con relación a que quede en evidencia la mentira, que es lo que mencioné y vos recogiste. La realidad es que el Ministerio Público Fiscal lo va a tomar como lógicamente como una mendacidad. Ahora, ¿cuál es nuestro mayor perjuicio de que quede en evidencia una mentira? Es que lo van a tomar como un peligro procesal, de que está entorpeciendo la investigación. Y de la mano de eso, vamos a tener que lidiar con una prisión preventiva. Entonces, eso más adelante lo vamos a ver. Cuando el imputado declara y queda en evidencia una mentira, y si el fiscal, como tiene la obligación de investigar la versión del imputado, resulta que de la investigación que encara el fiscal resulta que no es comprobable la versión del imputado, ahí es donde corremos el riesgo, sobre todo el imputado, de que consideren de que está queriendo entorpecer la investigación. Y cuando tenemos ese peligro procesal a flor de piel, sobre todo en los jueces, ahí es complicado después poder revertirlo. ¿Sí? Y la otra cuestión, que también es una buena práctica para que ustedes la tengan en cuenta, que yo lo hago, pero desde que entré al Poder Judicial, es
Cuando ustedes conversan con sus defendidos en torno a por dónde debe transitar la declaración, porque esto es algo que ustedes, a ver, no es que ustedes tengan que guionarlos, ¿sí? Lo que sí tiene que ocurrir es que ustedes se tienen que encargar de que el imputado, a través de su versión de los hechos, vaya transitando por todas las cuestiones elementales del delito por el cual lo están acusando. Obviamente, las que ayuden y mejoren su situación y su defensa. Entonces, cuando ustedes repasan una y otra vez la versión que va a brindar el imputado en su declaración, es muy importante que ustedes le transmitan cuáles son las cosas más importantes para mencionar, porque quizás ellos se quedan en cuestiones nimias o en cuestiones que no son trascendentales para la acusación y para la defensa, obviamente. Ahora, una vez que encaran eso, le tienen que decir que se queden tranquilos, que ustedes van a estar presenciando, obviamente ustedes tienen que presenciar todo acto de declaración, así el imputado no quiera declarar o haga uso de su derecho a no declarar. Y lo importante que el imputado tiene que saber, al menos de su parte, y es una práctica que yo hago, es que ustedes, al estar presenciando su declaración y estar atentos, si ustedes consideran que el imputado se olvidó de mencionar algo, ¿sí?, que es importante para su defensa, y hasta incluso la Fiscalía deliberadamente omitió preguntarlo, probablemente para que esto quede inconcluso, ustedes, si el imputado se olvidó de algo, cuando soliciten el derecho a preguntar, porque ustedes también van a poder preguntar, obviamente lo van a dirigir la pregunta al Ministerio Público Fiscal, la fiscal lo va a autorizar o no lo va a autorizar, y una vez que se formule la pregunta que está autorizada, ahí se le va a pedir al imputado que conteste. Pero ustedes tienen esa posibilidad de traer a colación en la declaración del imputado esas cuestiones que él, por nerviosismo o por desconocer, se olvidó de mencionar como importantes, ¿no? De modo que tienen que estar atentos para poder emprolijar todos los puntos que ustedes consideren relevantes que queden de la declaración del imputado. Doctora, sé que a las 18 se tenía que ir, no me quiero abusar de su tiempo, me lo había avisado con tiempo. Si tiene 5 minutos, tomamos preguntas de esto, si no los tiene, la libero y sigo adelante yo, como usted pueda. Yo tengo 5 minutos por si hay preguntas, pero me da pena, pues todo lo que es libertad, prisión preventiva, me quedó en el tintero para comentárselos. No hay ningún problema, algunos temas los voy a cubrir yo, no con su excelencia, pero con lo que pueda, y otros quedarán para nuestra próxima reunión, pero estos son temas en los que hay que explayarse. Me parece que cada minuto invertido en hablar sobre la declaración del imputado está bien invertido, porque no hay cosa más de la práctica y en donde se la pueda, si vale la expresión, pifiar más que haciendo declarar a alguien que no era conveniente que declare o recomendando siempre no declarar como si fuera un mantra, ¿no? Bueno, Hernán, si querés, no sé si hay preguntas en el chat o si querés abrir alguna pregunta, con mucha brevedad por la doctora. Perfecto. Que comprometió su tiempo hasta las 6 y ya estamos pasados. Luego sigo yo. Sí, perfecto. Había una pregunta, dame un segundo que ya lo... bueno, ahí pregunta el doctor Federico Pinto, un segundo. ¿Cómo juegan los 30 minutos que tiene el abogado previos a la declaración indagatoria? La charla previa. Supongo que será respecto a esto de si, digamos, si declara o no declara el imputado. Asumo que debe tener con la entrevista previa. Exactamente. Sí. Sí. La realidad es que, a ver, va a depender mucho de si la persona está en contexto de encierro o no, o cuántas posibilidades ustedes tuvieron en forma previa de mantener entrevista con ellos. Muchas veces, a mí, por lo general, lo que me ocurre es que cuando el imputado va a declarar, y así lo solicité, es porque ya está más que zanjada la versión que va a brindar el imputado en su declaración, de modo que la entrevista previa
dura casi nada, es una cuestión de formalidad, pero porque ya lo venimos procesando, madurando en diversos encuentros o conversaciones que mantenemos. A mí me pasa también que muchas veces, previo a que el imputado manifieste su intención de declarar, porque por lo general lo que hago yo es, yo no pido yo sola que el imputado declare. Por lo general, y esto es una maña que a mí me quedó desde trabajar en el Poder Judicial, yo le hago saber al fiscal que es intención de mi defendido de prestar declaración en los términos del artículo 317, y le hago saber de que, de conformidad con lo solicitado, el imputado rubrica en la presente para extender digamos, la conformidad y la anuencia, ¿no? De que está de acuerdo. De modo que ya con el solo hecho de, obviamente en contexto de pandemia, esto no fue posible hacerlo, lógicamente, pero es buena práctica implementar este mecanismo, porque el día de mañana, supongamos, ¿no? Y esto ahora hablo ya desde colegas y de estar atentos a también cómo cubrirnos a la mala fe que puede llegar a haber después con algún defendido. Sucede que el día de mañana no estamos más a cargo de la defensa de un imputado y puede ocurrir que si no está la firma del imputado diga, no, bueno, yo no quería declarar, pero la abogada me dijo que tenía que declarar, entonces es como que abrimos el juego a que se cuestione quizás nuestra actuación, y quizás por cometer algún tipo de negligencia o no tomar realmente los recaudos necesarios para que vean de que el imputado quiere declarar, que también es el consejo de la defensa declarar, entonces no hay ningún problema, los dos suscribimos el escrito y lo presentamos los dos. Así el día de mañana nadie va a poder venir a decir de que si él declaró fue porque fue obligado a declarar, ¿sí? Entonces, eso es importante que también tengamos presente a la declaración. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. Después hay otra pregunta que dice, el pedido de suspensión, ¿cuál es la oportunidad para poderlo presentar? La realidad es que la oportunidad para solicitar, para que el imputado solicite este beneficio es desde el momento mismo de la declaración que él tiene en los términos del artículo 308. Así lo dice el código, de hecho también lo dice así la ley de responsabilidad penal juvenil. No hay ningún impedimento para que a partir de su declaración en los términos del 308 él pueda solicitar esto. Obviamente hay una valla que tiene que ver con cualquier tipo de salida alternativa al juicio oral, que es que no se puede implementar 30 días, o sea, se puede implementar hasta 30 días antes de la fecha de debate que esté establecida, ¿sí? También es conversable, porque si tenemos buena relación con la fiscalía y con el juzgado o el tribunal, podemos encontrar una forma para que por cuestiones de agenda posterguen el inicio del debate, de modo que nos oxigenen 15 días como para pulir algún acuerdo que estemos tratando de madurar. O sea, pero la realidad es que se puede solicitar desde que haya declarado en los términos del 308. Sí. Ahí, doctora, no sé si lo dijo, Igual, pero ¿qué delitos son susceptibles de resolverse a través de la suspensión del juicio a prueba? ¿Los delitos de bagatela nada más o delitos de importancia también? Sí, a ver, históricamente, no vamos a entrar también en cuestiones doctrinarias porque fueron muy diversas, pero hay dos interpretaciones que siempre históricamente hubo en torno a qué tipo de delitos. Hay una interpretación que establece que todos los delitos pueden ser sometidos a suspensión de proceso a prueba, al procedimiento de suspensión de proceso a prueba, siempre y cuando su pena máxima no exceda de 3 años, mientras que hay
por otro lado, hay otra interpretación que dice, bueno, pero esa no tiene que ver con la pena en concreto, sino que con la pena en abstracto. A ver, si yo tengo, por ejemplo, un robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado, que es una escala penal que va entre los 3 años y los 10 años de prisión. Si la persona no tiene antecedentes, ¿sí? Y lo más probable es que no haya ningún indicador que haga que el juez se aparte de la aplicación del mínimo legal, que son los 3 años, bien podríamos nosotros solicitar la suspensión del proceso a prueba. Esto es un poco lo que me quedó pendiente. Ustedes tienen que, se los quiero resumir como para introducirnos en lo que me faltó. Cuando ustedes están analizando una salida alternativa al juicio oral, como en este caso es la suspensión del proceso a prueba, es necesario que logren una visión sistemática del código, porque cuando empiezan a ahondar en lo que es libertad procesal, prisión preventiva, excarcelación, salidas alternativas, la realidad es que van a entrar en juego un montón de normas, ¿sí? Normas de derecho procesal, lógicamente, porque estamos litigando en el marco de un proceso, pero también van a entrar en juego normas de derecho penal, ¿sí? Normas que tienen que ver con agravantes, por ejemplo, agravantes de pena. La parte especial, vamos a partir de la base de que tenemos ciertas escalas penales. Sabemos también que tenemos leyes complementarias donde también se establecen escalas penales. Pero también en la parte general, nosotros tenemos que tener en cuenta todas aquellas normas que establecen agravantes genéricas, ¿sí? O mismo atenuantes genéricas, como también puede ocurrir. Por ejemplo, la legítima defensa, el exceso de la legítima defensa como atenuante, o de pena, o bien, supongamos, la participación de un menor de edad en la comisión del hecho, que opera como una agravante genérica, o el empleo de armas de fuego en delitos dolosos. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a considerar todas estas cuestiones, a la hora de saber si procede una salida alternativa de esta naturaleza, o bien una salida alternativa que permita también recuperar la libertad del imputado. Otra cuestión a considerar, que no quiero que la dejen de contemplarla desde el momento en que trazan una estrategia de defensa de cómo terminar el caso, es que en la parte general ustedes se van a encontrar con normas que tienen que ver con la situación especial del imputado, ¿sí? Y esto se refiere en relación a si tiene condenas previas o no. ¿Por qué? Porque si tiene condenas previas y fue declarado reincidente, o no tiene posibilidad de pena en suspenso porque ya cumplió una pena de efectivo cumplimiento, o tiene pendiente un proceso de unificación, o sea, son todas cuestiones que ustedes de entrada tienen que saber identificar a grandes rasgos, porque ustedes pueden tener un hecho que supongamos que la pena en concreto puede ser de 1 año y medio de prisión, entonces dicen, bueno, pero entonces le puedo pedir la probation, la suspensión del proceso a prueba, y resulta que tiene una condena anterior, y puede tener una condena anterior que haya sido dejada en suspenso, y que no hayan pasado 4 años, y que todavía no se la pueda tener por no pronunciada, o puede ocurrir que haya tenido una condena anterior donde la cumplió, entonces ahora la fiscalía no va a dar, entonces la anuencia para una suspensión del proceso a prueba, por más que el delito sea menor, a veces se logra, ojo, les vuelvo a decir, acá es un abanico de posibilidades donde es cuestión de conversarlo con la fiscalía para poder lograr lo que es mejor. A mí me ha pasado muchas veces que yo he defendido personas que estuvieron cumpliendo una pena de 5 años de prisión, que nunca tuvieron la posibilidad de una condena en suspenso, como marca el Código Penal,
Y el segundo hecho en el cual yo lo estoy asistiendo era un hecho menor, entonces sí pude lograr que le den una condena en suspenso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código establece de que tiene derecho a una condena en suspenso. Pero son mañas que uno va teniendo, son, es la creatividad que siempre les menciono, y ustedes tienen que aprender a analizar sistemáticamente, pero todas las normas, no solamente el Código Procesal Penal. Les vuelvo a decir, normas del Código Penal, tanto de la parte especial, por las escalas de los delitos, como en la parte general, en todas estas cuestiones que hacen de agravantes, atenuantes y circunstancias personales de cada una de las personas. Obviamente también, esto como también les dije, tienen que tener en cuenta lo que es la composición con la víctima, sobre todo en suspensión del proceso a prueba, ¿sí? Ahí muchas veces entra en juego también la composición con la víctima, pero por iniciativa propia de la Fiscalía, ¿no? No porque esto tenga un asidero relevante. Y les vuelvo a decir, tengan presente si va a haber una posibilidad de declaración de reincidencia, porque si va a haber una posibilidad de declaración de reincidencia, la estrategia ya tiene que cambiar. Si hay procesos de unificación pendientes, la estrategia tiene que cambiar. Lo más probable es que no puedan tornar operativa la cláusula del artículo 3 del Código Procesal Penal, que establece la libertad procesal y la interpretación, digamos, restrictiva de todas esas resoluciones que restrinjan la libertad de la persona imputada. En analogía, el artículo 144, ahí sí tenemos el principio de libertad procesal por excelencia. Y no olviden nunca el 145, que tiene que ver con no convertir a la prisión o al encarcelamiento en algo inhumano, en algo degradante para la persona en cuanto a las condiciones de detención. Me va a quedar, doctor, lo que tiene que ver con prisión preventiva. No hay problema. Pero bueno, la idea es que puedan tener una visión sistemática, no solo del Código Procesal Penal, sino también del penal, ¿sí? Porque en la medida que puedan litigar y sepan cómo litigar, ahí van a asegurarse de un modo más rápido el éxito en la estrategia que encaren. Bien, excelente, doctora. La liberamos, que sé que tenía un compromiso asumido previamente, y yo continúo con ese y los otros temas del temario previsto. Así que en principio hasta febrero, que sería nuestra próxima reunión, la saludamos y le agradecemos muchísimo del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez y las comisiones que integran el enorme aporte que nos hizo en las jornadas que van, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, un placer contar con su participación, con su exposición. Muchas gracias, para mí encantada de hacerlo, los voy a seguir acompañando el año que viene, los saludo a todos y a todas y tengan muy buenas fiestas, que la pasen tranquilos, en paz, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Bueno, felicidades. Voy a continuar entonces con la exposición como la venía llevando la doctora. Lo que vamos a hacer por un tema de tiempo y porque hoy sí quiero concluir por lo menos con el tema de etapa intermedia, es dejar las cuestiones que tienen que ver con la libertad, exención de prisión, escarcelación extraordinaria, peligros procesales y demás, para la próxima reunión. Así, porque ese es un tema que francamente podemos englobarlo de una manera casi autónoma, si bien es lógico que esté posicionado en nuestro programa de presentación con la investigación penal preparatoria o con la instrucción, porque normalmente las cuestiones de libertad se discuten ahí. La verdad es que es un tema lo suficientemente autónomo como para que lo podamos dar más adelante o en cualquier otro momento. Hoy voy a hablarles, entonces vamos a pasar. Nosotros hasta aquí hemos visto desde el punto de vista procesal todo aquello que tiene que ver con este primer momento del proceso, que lo hemos llamado la instrucción, y esa es la denominación que tenemos para el sistema federal, o que hemos llamado la investigación penal
preparatoria, que es la denominación que recibe nuestro código provincial. Entonces hemos visto ese primer paquete de cuestiones que se discuten, al menos someramente, en ese primer momento del pleito penal. Luego vamos a ver eventualmente el juicio oral y público, y hay gran riqueza en eso, y después las cuestiones recursivas. Ahora, entre el juicio oral y público, sea con jueces expertos o con jurados, legos o como fuese, y la etapa de investigación que hemos llamado IPP o que hemos llamado instrucción, hay algo que existe en el medio, ¿sí? Como un algodón entre dos cristales. Y es un tema no suficientemente estudiado, o al que no se le da suficiente importancia, que es el de la llamada etapa intermedia. Para mí es central. Y probablemente en términos de estrategia no exista momento más crucial que la etapa intermedia. Formalmente hablando, denominamos etapa intermedia a un conjunto de actos procesales que se dan, como les decía, entre una primera etapa del proceso y el juicio. Allí se va a dar la corrección de los requerimientos, del requerimiento de elevación a juicio, de todos los actos concluidos en la investigación. Si hay algo que corregir de ellos, debe hacerse ahí. Deberán analizarse que se hayan cumplido las formalidades necesarias en esa investigación. Y lo que se va a buscar es que, en definitiva, esa investigación cuente con elementos claros, o sea, una debida identificación del imputado, una debida identificación del hecho atribuido y además la calificación jurídica de ese hecho. Es decir, la etapa intermedia comienza o debiera comenzar como una depuración de los elementos de la investigación. Es una verdadera revisión de la investigación penal o de la acusación preliminar, ¿sí? Y como les decía, si bien la doctrina la estudia poco, yo les puedo asegurar que un buen litigante en materia penal tiene muchísimo que hacer durante la etapa intermedia. Piénsese que es esta etapa la que actúa como verdaderamente vamos a tratar de utilizar una metáfora poco fina, como un colador que define qué cosas pasan y qué cosas no pasan al juicio. Qué prueba queda atrás y no sobrevive la investigación preparatoria y qué prueba llega al juicio. Imagínense cuán central es esto, porque si uno durante esta etapa intermedia logra restar virtualidad a actas que estaban mal confeccionadas, actas policiales, estoy pensando por ejemplo, o a, por ejemplo, declaraciones testimoniales, o a otros elementos de prueba que no han sido colectados de manera idónea. Podemos lograr en la etapa intermedia que el fiscal se encuentre en un brete y esté llegando a un juicio en donde le sea difícil acusar, que es lo que trataríamos de hacer en esta etapa intermedia, o que se viera el acusador con un caso claro y debido a que no puede llevarlo entero a juicio porque ha zozobrado alguna de sus pruebas en la etapa intermedia, esté en mejor disposición de discutir una resolución alternativa, ¿no? Como lo que hemos visto, una suspensión del proceso a prueba, o eventualmente un abreviado incluso, pero en términos más beneficiosos porque ya no se sienta tan cómodo, tan conforme el acusador. Esa es la importancia de la etapa intermedia, que es en definitiva una crítica instructoria, así se la denomina a veces, porque lo que se hace es criticar lo que se ha hecho en la instrucción, ¿sí? Y esta etapa intermedia básicamente gira en torno a dos cuestiones centrales, ¿no? Que deben estar dirimidas antes de llegar al juicio. Y estas dos cuestiones centrales son lograr una acusación completa o completar diligencias que no se hayan podido completar en la instrucción. Y ahí, en ese completar estas diligencias, incluso también el cuestionar las que se hubiesen completado. Cuestionar, por ejemplo, de legitimidad o de legalidad aquellas que se hubiesen completado. Es fundamental la etapa intermedia.
Nosotros vamos a ver o vamos a estudiar básicamente cómo la cubre nuestro código, y yo después les voy a hacer recorrer algunos problemas comunes que tiene, cuando digo nuestro código me refiero al de la provincia, obviamente, pero después les voy a hacer notar algunos problemas que tienen en términos conceptuales y generales la etapa intermedia, tanto en el sistema federal como en el sistema de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablemos de la etapa intermedia en el Código de la Provincia, nos vamos a estar situando en el libro segundo y en su título cuarto, que se titula Control de la Imputación. No van a encontrar el nombre etapa intermedia, pero es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Y ustedes saben que seguramente hay una diferencia grande con el sistema federal, porque en el sistema federal hay procesamiento, y requerimiento de elevación a juicio, y en el sistema de la provincia no hay tal cosa como un procesamiento, hay una elevación a juicio directamente. Pero no me voy a meter en esas cuestiones procesales, voy a ir directamente a la etapa intermedia en el sistema de la provincia. La cuestión arranca en el artículo 334 y se extiende, cuidado, no hasta el 337, sino hasta el 338, si bien ya es otro título al que nos vamos a ir. Porque ahí en el 338 vamos a encontrar elementos que tienen que ver con la audiencia, en donde todavía se puede cuestionar la prueba realizada o perfeccionada en la primera instancia, que es otro nombre que recibe lo que en la provincia es la IPP. ¿Sí? El 334, que es el artículo en el cual arranca el control de la imputación, impone al fiscal una serie de consideraciones, y una vez concluidas esas consideraciones, si entiende que puede continuar con el ejercicio de la acción y no fuera procedente a esta altura un criterio de oportunidad como los que hemos visto, por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba, deberá formular la requisitoria de citación a juicio. Y la requisitoria de citación a juicio tendrá como elementos básicos los que les mencioné antes, ¿no? Una clara identificación del imputado, una clara descripción de los hechos y una calificación más o menos provisoria, porque esto podría sufrir alguna modificación a futuro del hecho. La calificación no es otra cosa que ponerle un nomen iuris, un nombre jurídico a los hechos que están siendo imputados, y eso debe constar, porque es de vital importancia. Muy bien. Así también, en nuestro sistema de la provincia, si hubiese alguna prueba que el fiscal no hubiese producido y hubiese sido peticionada, por ejemplo, por la defensa, es el momento de realizarla o de peticionarla, porque ahí cuando el fiscal dispone la clausura, la propia defensa puede solicitar que el fiscal general se expida respecto a esa prueba que no fue producida, y básicamente sobre la razonabilidad de la denegatoria de esa prueba. Si el fiscal general discrepara con el fiscal de grado, ordenará obviamente la producción de la prueba. Bueno, para que lo tengan de una manera más o menos sistemática, el rol del abogado defensor en este punto es controlar lo que hizo el fiscal. Sin embargo, no olviden lo que mencionó la doctora antes, que para mí es una de las falencias en el ejercicio profesional más importantes, que es que no alcanza con tirarse panza arriba bajo el sol durante la IPP y dejando que el fiscal trabaje. El abogado defensor ya debió haber salido a investigar, a proponer prueba ahí, porque la verdad es que luego es tarde y estamos siempre pidiendo permiso si no produjimos la prueba o no propusimos la producción de la prueba en momento oportuno, ¿sí? De modo que sepan que la tarea de, en realidad, propuesta de prueba y cuestionamiento de prueba debió haber comenzado antes. Bueno, yo les decía entonces que el fiscal en definitiva lleva adelante una requisitoria de elevación a juicio que tiene ciertos requisitos. Los requisitos los van a encontrar en el 335 del Código de la Provincia, pero son básicamente los que les mencioné. También es la oportunidad para que el fiscal se expida sobre ciertas cuestiones de tipo procesal, pero que no son para nada menores. Y básicamente si corresponde que la cuestión sea juzgada por tribunal o por un juez correccional, dependiendo de la pena que esté en juego. Y si fuera por un tribunal, si corresponde que el juicio se lleve adelante con o sin jurado, que no es una cuestión menor y que vamos a ver en detalle en la reunión, creo que es la próxima,
sobre juicio en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También, y esto es importante, podemos encontrarnos con requerimientos de elevación a juicio que no califiquen el hecho de una única manera, sino que sostengan calificaciones subsidiarias, ¿sí? Esto no solamente no es extraño, sino que es habitual, pero a veces puede ser confuso. Y dependiendo de cómo esté realizado, verdaderamente atentatorio a el derecho de defensa en juicio. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tienen un cliente imputado de haber dado un golpe fatal a otra persona en el marco de una pelea tumultuaria, ¿sí? A la salida de un boliche, supongamos, en cualquier ciudad balnearia, para que no se parezca a ningún caso de la realidad. Y supongamos que el fiscal entiende que esto es homicidio, simple, con dolo, directo. Lo pateó en la cabeza y lo mató. Bueno, ahora, impone una cuestión importante en términos probatorios para que el fiscal consiga una condena con eso. Deberá probar, entre otras cosas, por supuesto, el nexo causal entre la muerte y la patada, pero además la intención de matar. Está diciendo que esto fue un homicidio con dolo directo. Ahora, el fiscal podría decir, esta es mi calificación del hecho. Subsidiariamente, y si no pudiera probar eso, voy a sostener la calificación de homicidio en riña, que me requiere menos cosas para probar, ¿sí? Si ustedes conocen, el homicidio en riña es un tipo penal muy especial. Algunos discuten que no sea un tipo penal objetivo, pero en donde, aunque yo no pueda probar con total claridad el nexo causal entre el golpe y la muerte, si hubo una riña tumultuaria, todos los que participaron en ella responderán de cierta manera, responderán penalmente. O, por ejemplo, el fiscal podría decir, si yo no puedo probar esto, sostengo la calificación subsidiaria de homicidio preterintencional, porque tal vez yo no pueda probar que con la patada lo quiso matar, pero pueda sostener que si bien la patada no debió razonablemente causar la muerte, homicidio preterintencional, la dio y le causó la muerte, con lo cual debería responder no por la escala del homicidio simple, que es mucho más alta, sino por la del preterintencional. Bueno, cuando hagan el control de este tipo de requerimiento de elevación a juicio, controlen que estén bien diferenciadas las calificaciones y bien acreditadas autónomamente, porque si no se pueden encontrar en una situación de indefensión. Es decir, ¿qué cosa voy a defender en el juicio? Voy a defender de homicidio simple, entonces me importa mucho, por ejemplo, lo que tenía el autor en la cabeza, y me puede importar mucho, por ejemplo, si le contó o no algún testigo que a este sujeto lo voy a matar y entonces está claro que lo quería matar, o me voy a defender del homicidio en riña y entonces en realidad lo que pensó el autor no es tan importante como la participación en el hecho tumultuario. Entonces, si bien el propio código permite que haya multiplicidad de calificaciones sostenidas subsidiariamente, porque el código lo permite, sean muy cautelosos cuando ejerzan este control y exijan que esas calificaciones estén debidamente fundadas. Y si no lo tuvieran, pidan que detengan por no solicitada o por no requerida esa calificación, por ser ilógica o no estar debidamente fundada. Este tipo de planteos ocasionalmente prosperan, por lo tanto, háganlos. Tenemos muchos representantes del Ministerio Público Fiscal que arrojan calificaciones como si fueran caramelos. Entonces, analicen siempre que estén adecuadamente fundadas. Esto no pasa cuando hay una sola imputación calificada, entonces es más sencillo y no van a cometer un error los fiscales en eso, pero en los otros casos uno se lo encuentra frecuentemente, ¿sí? Muy bien. Luego, en nuestro código de la provincia, de ese requerimiento, los defensores vamos a tener la posibilidad de oponernos por plazo de 15 días, ¿sí? Incluso instando el cambio de calificación legal. El código no dice oponerse a la calificación, dice instar el cambio de calificación legal, pero en ese instar el cambio de calificación legal, entiendan íncito también oponerse a la calificación elegida, si fueron múltiples, y pedir que alguna de esas múltiples no sean tenidas en cuenta, si no están debidamente fundadas. La oposición la oposición a la elevación a juicio es uno de los actos más relevantes de la etapa intermedia. Ahora bien,
no siempre uno debe oponerse a todo. Si uno no ve con claridad a qué oponerse y su cliente está detenido, puede ser lo más prudente no oponerse a la elevación a juicio, especialmente si está bien formulada y si medianamente se sostiene. Ahora, por supuesto, si están frente a una cuestión harto discutida, como si determinadas lesiones fueron cometidas o no, en un contexto de violencia de género, y además el hecho, tal vez yo no me oponga a las lesiones, porque las entiendo probadas, pero me oponga a que sean sostenidas en un contexto de violencia de género, y ese agravante me modifica fuertemente la pena en expectativa, bueno, no tendré más opción que oponerme a esta altura para que, si llega a juicio con una calificación menos gravosa o menos compleja, o que me permite una salida alternativa. Recuerden que todo lo que ocurre en contexto de violencia de género me implica un escollo importante, como se dijo antes, para la suspensión del juicio del proceso a prueba. Con lo cual, hay cosas para las que vale la pena oponerse. Pero no sean máquinas de oponerse a todo, porque muchas veces no vale la pena, y con el cliente detenido, la verdad es que a veces estamos perdiendo valioso tiempo, porque si nosotros, por ejemplo, ya tenemos decidido, o es decisión de nuestro asistido, firmar un juicio abreviado, porque entiende que no tendría sentido prolongar la agonía de ir a un juicio tradicional, bueno, la verdad que oponiéndome a la elevación, lo único que hago es comprarle más tiempo preso, cuando tal vez con la firma del abreviado, a la firma, si es en suspenso la pena, salga en libertad. Entonces, hay que ponderarlo globalmente, holísticamente, lo que voy a hacer. Porque, digo, a veces uno lo habla con los fiscales y encontramos algún fiscal que me dice, mire, aunque suba con el agravante, yo estaría dispuesto a firmar un abreviado en condicional. Sería, en vez de por 1 año y 2 meses, por 1 año y 4 meses, si sube con el agravante. Ahora, si sube sin el agravante, yo se lo firmo por 1 año y 2 meses. Entonces me pregunto, ¿vale la pena oponerme y esperar todo el tiempo que la oposición va a llevar y se va a sustanciar y eventualmente sea recurrida para que obtenga la posibilidad de firmar un abreviado con una pena 2 meses inferior, cuando lo que va a resultar del abreviado es que salga en libertad? ¿Está en el mejor interés de mi asistido? Si lo veo en abstracto, sí. Si lo veo en abstracto, por supuesto que está en su mejor interés firmar por 1 año y 2 meses que firmar por 1 año y 4 meses. Pero si lo veo ya no en abstracto, sino materialmente, ¿está en su mejor interés? ¿Vale la pena esos 2 meses menos a cambio de 4 meses más detenido, si se encuentra detenido? Seguramente no. En todo caso, hay que hablarlo siempre con el asistido y hay que explicárselo, porque la decisión debe ser de nuestro asistido. Ese tipo de decisiones no debe tomarla frívolamente el abogado. Ni frívolamente ni no, deben ser explicadas para que nuestro asistido tome una decisión, más allá de que uno tenga una postura de qué haría en ese caso. ¿Sí? Entonces, es central la cuestión de la oposición, y es un acto complejo, es un acto particular, no debe ser tomado a la ligera. A mí me pasó hace muy poquito que me llamó una colega, cuando uno llama al colegio de Moreno General Rodríguez, generalmente se atienden abogados, lógicamente, ¿no? No me refiero al consultorio público que tenemos, sino la consulta de algún matriculado, y hay alguna cuestión de derecho penal sobre la que indaga, normalmente le pasan mi celular. Entonces me llaman los colegas. Me llamó una colega, obviamente no voy a decir el nombre, y no viene al caso, que estaba teniendo un asunto penal que implicaba a su hijo, pero esta colega no se dedicaba al derecho penal ni se había dedicado nunca al derecho penal. Lo que pasa es que estaba su hijo implicado y obviamente venía actuándole de defensora. Yo no sé si es lo más sabio, creo que no, pero no importa. La consulta concreta era cómo hacer la oposición a la elevación a juicio. Y le digo, mire, cortar conmigo y llamar a un abogado penalista, o contratarme a mí abogado penalista. No sería ético que se lo diga, porque la verdad que la estaba atendiendo por el colegio y no se lo hubiera tomado de manera onerosa el caso. Pero yo no le puedo explicar a alguien por teléfono cómo hacer una oposición a elevación a juicio, porque si hay un acto que requiere conocer la instrucción de pe a pa, es ese. Entonces, requiere conocer el expediente muy bien y luego ver qué uno plantea o no plantea. Tampoco uno le puede pasar, si se quiere, un modelo. No existe tal cosa como un modelo de oposición a juicio.
Seguramente si alguien intenta googlearlo va a encontrar algo, pero es un Frankenstein, porque si hay algo que es realmente personalizado, es una oposición a la elevación a juicio. Les puedo admitir hasta modelos de excarcelación, miren lo que les digo, que me parecería pésimo que uno lo utilice, porque de verdad también la excarcelación no debiera fundarla según cuestiones absolutamente subjetivas y específicas del caso. Pero puede pasar eso, y hasta puede prosperar. Ahora, un modelo en algo tan central como esto no van a encontrar algo que sirva a los fines de una verdadera oposición a una elevación. ¿Sí? Entonces, con esto les digo, requiere estudiar la instrucción. Y muchas veces nosotros tomamos una causa al momento de oponerse, porque muchas veces cuando el cliente se enoja con su abogado y decide cambiarlo, esto es así. Digamos, el abogado le comunica, mirá, quieren elevarlo a juicio, pero ¿cómo? Pasó esto, yo pensé que no pasaba, y cambia el abogado y cae un nuevo abogado con el plazo corriendo, ¿no? Cuidado con esas cosas, cuidado desde el punto de vista de la responsabilidad profesional que tenemos y nuestro código de ética, ¿sí? Porque no es algo que pueda hacerse en 2 días. Digo, uno requiere tomar el expediente en préstamo, tenerlo completo y hacerlo. Bueno, no les hablo más de la oposición, pero espero haber enfatizado lo suficiente respecto a lo importante que es. La oposición es resuelta por el juez de garantías en el sistema de la provincia y eventualmente, si no le hace lugar, la causa procederá a juicio. Si le hace lugar, lo que va a pasar es, va a depender de aquello a lo que le haya hecho lugar. ¿A qué le hizo lugar? ¿El cambio de calificación? Bueno, irá con una nueva calificación. A alguna cuestión probatoria que no correspondía haber tenido por introducida, por ejemplo, por un acta ilegalmente confeccionada o por un allanamiento en donde se excedieron las facultades. Bueno, las consecuencias son imprevisibles, pero va a depender de aquello en lo que les hayan dado la razón. Pero si no les dieron la razón, la cuestión va a elevarse a juicio. Con la misma calificación, o si cambió la calificación, con la que ustedes hubiesen propuesto y se hubiese cambiado, ¿sí? Y allí llega la cuestión de la elevación a juicio al eventual tribunal de juicio. Así termina en nuestro código el título cuarto del libro segundo. Y pasamos al artículo 338. Pero el artículo 338 se nos sigue hablando de la etapa intermedia, porque van a ver que habla de una audiencia, probablemente de las audiencias más centrales. Cada cosa que les digo que es lo más central, pero les juro que son cosas importantísimas, importantísimas. Es una audiencia multiasunto o pluriasunto, como se la denomina, o pluritópica, en donde van a estar discutiendo un montón de cosas, ¿sí? Desde si se lleva adelante con jurados o no, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la próxima reunión. Pero lo que me interesa es que entre los incisos del 338 van a encontrar cosas que son típicamente de la etapa intermedia. El inciso primero habla concretamente de la discusión sobre las pruebas que se utilizarán en el debate. Bueno, eso es central, porque si ustedes logran como defensores que cierta prueba importante no llegue al debate y los jueces no la conozcan, es muy probable que obtengan un debate mucho más favorable. Aquí hay otra discusión que dar, y es ¿cómo no van a conocer los jueces la prueba excluida si son los que tienen que decidir respecto a si se excluye o no la prueba? Bueno, han encontrado ahí la primera de las trampas de nuestro sistema. Porque técnicamente hablando, si la prueba no llegara al debate, no debiera ser conocida por quienes van a juzgar. Si tenemos un juicio por jurado, lo vamos a ver, no la van a conocer. Pero ¿y si no tenemos un juicio por jurado? ¿Y si tenemos por cualquier motivo un juicio por jueces profesionales? Son los mismos que discutieron si esta prueba ingresa o no ingresa. Después nos vamos a creer en serio que se lo van a olvidar y se lo van a sacar de la mente para tomar la decisión. Les estamos restando la cualidad de seres humanos, ¿no? Y por ser jueces no dejan de ser humanos. Entonces, si el juez ya vio, por ejemplo, un acta policial ilegalmente constituida y que no va a ser admitida al debate, pero que dice ciertas cosas que perjudican al imputado, es difícil creer que tenga un nivel de abstracción tan grande como para sacársela del aparato cognitivo al momento de bajar el martillo. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que son los defectos de nuestro sistema actualmente y alguna propuesta de salida.
También se va a investigar ahí y se va a discutir en la audiencia la validez constitucional de los actos de la IPP utilizados en el debate y cualquier nulidad que pudiera existir y que no se hubiese resuelto. Yo actualmente estoy llevando adelante un juicio, es un juicio algo conocido por los medios porque involucra al ex jefe de policía, el Potocar y otros imputados de la policía, en donde hay un sinnúmero de policías que están siendo llevados a juicio en función de una tarea investigativa que hizo un oficial de inteligencia de Gendarmería sin haber recibido órdenes del Ministerio de Seguridad. Y hay un planteo hecho respecto a que sería ilegal esa prueba en tanto fue obtenida en violación a la ley de inteligencia, por un oficial de inteligencia sin autorización de nadie. Bueno, ¿en qué momento se discute eso? Antes de comenzar el debate. Frente a los jueces de debate, sí, pero antes de comenzar el debate. Todavía es la etapa intermedia. Todavía no comenzó el debate como tal. El debate como tal comenzaría ya sí con las declaraciones indagatorias en juicio y eventualmente después los testigos y el resto de la prueba. Pero todavía eso es, a no confundirse, aunque esté frente a los jueces de juicio, todavía es etapa intermedia. Todavía estoy discutiendo prueba, validez constitucional de prueba, excepciones y demás. Y en el sistema de la provincia también, y ese es el último inciso del 338, del 338, bien digo, se pueden llevar adelante convenciones o estipulaciones probatorias con el fiscal. Es totalmente esperable y lícito que defensa y fiscal se pongan de acuerdo en que determinados hechos han existido y entonces se descargan o se desembarazan de prueba a los fines de acreditar esos hechos. Esos acuerdos son aceptados por los jueces, salvo por supuesto que estén violando alguna garantía constitucional, pero así están ustedes como abogados defensores en principio para que no la violen, o si estuvieran en carácter de acusadores particulares para controlar qué está ocurriendo ahí. Así que con esta cuestión termina la etapa intermedia en el sistema de la provincia, que es con la posibilidad de estos acuerdos probatorios entre la defensa y la acusación. Y en definitiva, la resolución de esta audiencia es qué prueba va al juicio y qué prueba no va al juicio. En el sistema federal esto es un poco distinto, es un proceso escrito, no es un proceso que se lleve adelante en una audiencia, en donde las partes van a ofrecer prueba y el tribunal va a hacer un despacho de prueba respecto a todo lo que ofrecieron las partes, y si hay algo con lo que las partes no estén de acuerdo, bueno, irán en casación respecto de eso. Pero no es una audiencia en el sistema federal, sí es una audiencia en el sistema de la provincia. Bueno, yo entonces les di una concepción, por lo menos a pinceladas, de cómo es la etapa intermedia en la provincia y por qué es tan importante. Y algunas diferencias con el sistema federal. Quisiera terminar hoy, fiel a mi espíritu crítico, haciendo alguna crítica de cómo se lleva adelante la etapa intermedia, ya sea en el sistema federal o en el sistema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos una dificultad de base que es muy notoria y que la habrán percibido mientras yo iba hablando. El juez o los jueces que evalúan la admisibilidad de la prueba en nuestro sistema, o sea, que participan de la etapa intermedia, son los mismos jueces que en definitiva juzgan, salvo que uno hiciera algún planteo, bien hecho si me preguntan a mí, respecto a que el tribunal ya conoció la prueba, incluso la excluida, y que ante esa prueba excluida entiendo que tiene que entender otro tribunal. Pero es un problema inherente a nuestro sistema, tanto el federal como el de la provincia, que el mismo órgano que va a llevar adelante el juicio sea aquel sobre el cual reposa el estudio de la admisibilidad de la prueba, porque una vez que estudia esa prueba ya está, entre comillas, contaminado por el contenido de esa prueba. Entonces, este es un problema inherente. Una posible solución que existe en algunos sistemas es que tuviéramos jueces de control de la prueba que no fueran los mismos que van a participar del plenario, o sea, del juicio. Entonces, el juez de control tomará las decisiones que quiera respecto de la prueba y el juez de juicio no tomará conocimiento de aquellos elementos de prueba que se haya determinado por el juez de control que no lleguen al juicio. De lo contrario, en definitiva, no estamos respetando una verdadera independencia del
el juez de juicio respecto a elementos que no han tocado el juicio, que no han llegado a esa instancia, que se han quedado atrancados en la etapa intermedia, ¿no? No puede ser que la crítica de la investigación preliminar, el control del requerimiento acusatorio y la acusación la haga todo el mismo tribunal, ¿sí? Este es un problema central en nuestro sistema, tanto tanto el federal como el de la provincia de Buenos Aires. Pero es un problema con el que tenemos que lidiar y es un problema con el que, digamos, trabajamos asumiéndolo como problema. Ahí estará en ustedes como defensores ser guardianes celosos de que si hay alguna prueba que se haya excluido y el juez tomó conocimiento, pues pedir que sea otro tribunal el que intervenga en resguardo de el derecho de defensa en juicio, ¿sí? del debido proceso. Bueno, con esto quería darles entonces un pantallazo de cómo funciona en provincia, algunas diferencias centrales con el sistema federal y algunos problemas íncitos que tiene en la actualidad la etapa intermedia. No les quiero sacar mucho más tiempo, tenemos unos minutos para preguntas si alguno tiene alguna cosa que preguntar sobre esto. Si no, los libero. Perfecto, impecable, doctor, la exposición. Bueno, quien tenga alguna pregunta para hacer, que levante la mano o directamente que habilite el audio, ¿sí? O también pueden hacerlo a través del chat. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Igual fue muy interesante lo que estuvo comentando. Lamentablemente ya llegamos a la última reunión de este año. Tenemos todo el mes de enero para descansar y bueno, lo vamos a estar esperando con ansias al curso a partir de la primera semana de febrero ya, 2021. Exactamente. Bueno, doctor, perfecto. Entonces... Hernán, no teniendo preguntas, yo también aprovecho también para saludar a todos los asistentes, agradecerles mucho. Han sido charlas muy concurridas, que han despertado interés, incluso después de las charlas, y he tratado de responder a todos los que escribieron. Si alguno quedó en el tintero, mis disculpas, ya lo contestaré, pero en nombre del Colegio de Abogados Monero General Rodríguez, un enorme agradecimiento por venir. Ahí alguien dice, puedo preguntar, me parece. Miguel Silvero, sí. Todavía está a tiempo. Sí. ¿Qué tal, doctor? En el límite, disculpe. No, simplemente el tema de prueba. Justamente por una cuestión de este tema de la pandemia, no me otorgaron la cámara Gesell, y bueno, esto ya está elevado, y voy a seguir insistiendo que se produzca esta medida de prueba. Yo no sé si generalmente se otorga como prueba supletoria o cómo son, en su experiencia, este tipo de problemas, ¿no? Que justamente este año, por ser muy particular, se me generó este inconveniente. Bueno, no conozco para nada la causa de la que me está hablando. Digamos, una causa de abuso. Que se trata de una causa de abuso sexual infantil, sí. En donde le habrían negado la producción de la cámara Gesell. Pero exactamente. Por tema de ninguna cámara Gesell nunca. No, justamente porque apelaban a que por cuestiones de prevención no querían que la nena se acerque al departamento de pericias. Bueno, ¿y cómo la van a elevar a juicio sin el testimonio de la niña? Digo, no tengo el testimonio de la persona lesionada en su integridad. En principio me parece que habría mucho para observar respecto de eso. Digo, si llega a juicio sin la cámara Gesell, o va a ser el juicio más fácil del mundo, o lo van a incorporar por instrucción suplementaria. Pero a mi criterio no puede ser una condena teniendo una herramienta. La cámara Gesell es la madre de todas las pruebas en una causa de abuso sexual infantil, especialmente porque una de las funciones de los técnicos que llevan adelante la cámara Gesell, que son los psicólogos, es expedirse respecto a la verosimilitud de los dichos del menor. Y además, la cámara Gesell normalmente es acompañada con otros dos tipos de pericia, que si no tomaron la cámara Gesell no la deben haber tomado tampoco, que son la psicológica y la psiquiátrica, en donde se examina la existencia de signos, sintomatología compatible con abuso sexual, y la tendencia o no a la fabulación por parte de quien denuncia. Con lo cual, sin esos elementos, tratándose de un delito de intimidad, y salvo que tuviera la rareza de que hubiese habido un testigo directo, que habitualmente no los hay en estos delitos, como es sabido,
la verdad es que sería muy difícil que se eleve a juicio, porque recuerde que la elevación a juicio requiere del fiscal un nivel de convicción, no es simplemente las ganas de llevar una causa a juicio, sino que específicamente, ¿esto es en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal? Provincia. Bueno, en provincia de Buenos Aires, usted lo que tiene que aducir es que el pedido de requisitoria del fiscal es ilógico, viola la norma de la lógica por violentar el requisito del 334. El 334 pide que el fiscal esté convencido de tener elementos suficientes. Ahora, que el fiscal esté convencido no importa una situación subjetiva, importa que cualquier persona razonable pudiera estar convencido de que hay elementos suficientes para condenar a alguien. Porque si no hay elementos suficientes para condenar a alguien, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abstracción hecha de que lo había dicho respecto de una causa en Capital Federal, que no corresponde la elevación a juicio. O sea, no corresponde la elevación a juicio de un juicio que no pueda prosperar de ninguna manera. Y un juicio de abuso sexual infantil, sin testigos directos, sin prueba directa y sin la Cámara Gesell, es un juicio que no va a poder prosperar en una condena. Entonces, digo, a mí me parece que usted tendría un trabajo importante para hacer en la oposición a la elevación a juicio, porque seguramente la requisitoria fiscal no logre satisfacer los requisitos del 334. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, yo insistiría con eso, y eventualmente hasta la suspensión del proceso, hasta tanto pase la pandemia y se pueda llevar adelante esa medida de prueba que es central. En ese tipo de procesos, la más central. Insistir. Pero claro, porque si no, esto es como que, entiéndame, le quieran elevar a juicio, ¿sí?, un robo con arma de fuego y le digan que no se puede realizar la pericia de aptitud del arma porque los peritos se pueden contagiar de coronavirus. Bueno, entonces no me lo eleves con el agravante, porque no me lo estás pudiendo probar el agravante. Ahora, vos no podés no probarme el agravante y elevármela como si el agravante estuviera probado. Ahora, no podés imputarme un abuso sexual infantil y elevarme la causa sin tener el testimonio del niño y querer incorporar de manera directa, como probablemente quieren incorporar, el testimonio de la madre o de la psicóloga tratante o lo que fuera. Entonces, hay que ponerse firmes con eso. Perfecto, doctor. Bueno, excelente la respuesta, muy amable. No hay por qué, un placer. Bueno, si nadie más doctor, tiene... hay una última pregunta. Preguntan acá, dice, si no hay imputación aún ante una denuncia, ¿es recomendable pedir una espontánea o que presente un escrito con la verdad de los hechos? No lo sé, depende de las circunstancias. Por supuesto que lo primero que me sale decir es que no, pero la verdad es que depende de las circunstancias, porque, digamos, podría existir una situación en donde uno tenga ganas de salir a explicar. Hay algunos tipos de delitos, por ejemplo, los que involucran a funcionarios públicos, en donde, si bien no hay una inversión de la carga de la prueba en sentido absoluto, a veces, digamos, el funcionario público está en cierta desventaja para defenderse por la manera en la que se procede contra los funcionarios públicos. En esa situación yo he tomado alguna vez, asesorando a algún funcionario, la decisión de que se presente espontáneamente. O si es una persona que tiene alguna responsabilidad social o política, podría pensar en presentarse espontáneamente. Ahora, en caso de delitos comunes, si todavía no me imputaron de nada, ir a tocar la puerta a ver qué pasa, no es necesariamente lo más prudente. A ver, ir a tocar la puerta a ver qué pasa, sí. Ir a declarar tal vez no sea lo más prudente, pero si usted está mencionado en una causa, o un asistido suyo está mencionado en una causa, y usted lo sabe, preséntese. Preséntese a los fines de ver la causa, no de hacer un descargo. Y una vez que vea la causa, si usted entiende que hay alguna línea de investigación que no se está siguiendo, pero que a usted lo desvincula, podría ser prudente presentar un escrito diciendo, cuidado, me parece que va por otro lado, e invitar al fiscal a ir por otro lado. O sea, realmente depende mucho de cada caso. Perfecto, buenísimo. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber ofrecido y habernos brindado esta capacitación, sus conocimientos. Le agradecemos muchísimo también a los directivos del colegio, a las autoridades, mejor dicho, en especial a Romina Altamiranda, que siempre nos apoya con todo este tipo de charlas, a la Comisión de la Abogacía Joven, y en especial también a su instituto. Así que le agradecemos y bueno, el 10 de febrero estamos
encontrándonos de nuevo. Un abrazo grande para todos. Sí será. Un abrazo y saludos para todos. Felicidades. Igualmente.